Hidalgo, yo me siento en familia. Y les voy a explicar por qué. El Estado inconstitucional de no derecho. Cuando un Estado carece de absoluta institucionalidad constitucional, se transforma en un Estado inconstitucional. Esto es sentido común. Cuando en un Estado el sistema judicial es sobrecontrolado e influenciado por el poder político de turno, entonces se convierte en un Estado de no derecho, que es lo que está pasando. Cuando el sistema democrático de un Estado ha sido quebrado y su constitución contrarreformada por las propias instituciones que deben precautelarla, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, entonces nos encontramos ante lo opuesto a la lógica y la razón, erigiéndose el Estado inconstitucional de no derecho. Fíjense ustedes lo que es la tesis doctoral en el doctorado, naturalmente, de Derecho Constitucional y Administrativo, presentado por el doctor Gonzalo Hidalgo. Titula Contrarreformas constitucionales y quiebre del sistema democrático en Bolivia. Es decir, lo que los políticos resuelven en una hora, el doctor Hidalgo lo ha trabajado durante años. Aquí no hay improvisación, aquí hay conocimiento, aquí hay autoridad en el sentido estricto del significado de la palabra. Doctor Hidalgo, felicidades, porque además ha sido summa cum laude, unanimidad total en el tribunal, lo felicito. Gracias por estar con nosotros esta mañana. El doctor Hidalgo ha aceptado nuestra invitación por respeto, por cariño, pero sobre todo porque él tiene muchas cosas que decir. Bueno, de hecho, las dice aquí, ¿verdad? Y se van diciendo muchas cosas a partir del acuerdo político que viabiliza las elecciones judiciales, lo que en alguna ocasión usted y yo hemos hablado y hemos considerado una verdadera aberrancia democrática, ¿eh? Pero bueno, eso entrará como parte del debate y de la entrevista que vamos a hacer a continuación. Gracias, bienvenido. Buenos días. Buen día, estimado Ramón. Para mí es un privilegio siempre dialogar contigo. Creo que nuestros diálogos siempre se han distinguido por la razón, por la lógica y ante todo por un respeto a nuestras ideas y expresiones. Decía usted que en los últimos días, en las últimas horas, sobre todo en las últimas horas, hay muchas versiones acerca de la inconstitucionalidad, de la constitucionalidad, de la preclusión. Es decir, se van diciendo muchas cosas, se van manejando muchos términos técnicos, quizás con demasiada soltura. ¿Esto es correcto? Pienso que el Estado boliviano hace muchos años está atravesando por una crisis de institucionalidad constitucional, pero ante todo estamos atravesando por una crisis muy grave de la ausencia total de moral pública. Cuando me refiero a la ausencia total de moral pública, es el alejamiento de las decisiones políticas del marco establecido en la Constitución. Es decir, pareciera ser que para el poder político, el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, donde establece principios y valores, es inexistente. Y es más, luego de concluir la defensa de la tesis doctoral hace menos de 2 semanas, me puse a pensar en lo siguiente, que me encantaría estar en un debate con el poder político de los 14 años y con el poder político de los últimos 4 años, y demostrarles que ese poder político no ha cumplido un solo artículo de los 411 que tiene nuestra Constitución. Y lo podemos demostrar constitucionalmente, técnicamente y moralmente, que el poder político en Bolivia ha estado ausente, completamente ausente de los lineamientos establecidos en la Constitución.
Por eso es que construyo en esta parte introductoria de la tesis estas palabras del Estado inconstitucional de no derecho. Yo podría haber utilizado alguna frase de Kant, de Rousseau, de Dworkin, de Alexis o de cualquier otro maravilloso académico a nivel mundial. Hubiera preferido Voltaire porque era el más ácido de los enciclopedistas. Sí, ¿verdad? o quizás un prócer de la Constitución americana también, ¿por qué no? Thomas Jefferson. Por supuesto, pero dije, y el director de mi tesis, que esto lo veo construyendo hace mucho tiempo, esa tesis me ha tomado 6 años. 6 años, ¿eh? 6 años y 3 meses, Bueno, exactamente. está muy bien. Parece una condena de cárcel, ¿no? De Sí, prisión. pero porque esta tesis no solamente refleja las 7 contrarreformas constitucionales a partir de 2013 al 2023, sino que antes de ingresar al capítulo 5 y 6, que son medulares, ingreso a una parte primaria que denomino sistema de la Constitución. Es decir, pareciera ser, y aquí viene una crítica una crítica, yo le llamaría académica, pero es que mi pregunta es la siguiente: si alguien se va a presentar a postularse a un cargo de un órgano, del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, que es un órgano extrapoder, no puede ser cualquier persona. No debería. No debería ser cualquier persona. No debería ser cualquier persona. Porque se necesita un cúmulo de conocimientos para poder entender a la Constitución no solo como la norma suprema del ordenamiento jurídico y que casi nadie la cumple en el sistema político, sino que la Constitución como un sistema, como tal. Pero para no alejarme, ¿cierto?, de la problemática que vemos hoy, el día de ayer, esta reunión que se llevó a cabo en el Tribunal Supremo Electoral, donde hubieron actores que no deberían estar. Por ejemplo, que tenían que ser ahí líderes de partidos políticos. Es decir, politizar más un problema que en sí ya es un problema político, porque el Tribunal Constitucional Plurinacional no es un órgano extrapoder solamente, ahora se ha convertido en un órgano político de mucho peso y de decisiones del futuro y del presente del Estado boliviano. Por lo tanto, no podemos negar, y hace un momento escuchaba una entrevista con una persona, una ex autoridad, y yo vuelvo a decir, ¿dónde está la moral pública? Y te digo por qué. Porque el anterior Tribunal Supremo Electoral, donde estaban varios, entre ellos el señor Costa, etcétera, Que fue vicepresidente. El momento que el Tribunal Constitucional publicó la sentencia 084, dando una clasificación de derecho humano a la reelección presidencial indefinida, era muy simple. El señor Costa y todos los que le acompañaban, en sala plena, como él dice que la sala plena está constituida por 9, no solamente por 2 en el Constitucional, ellos podían haber llamado a la secretaria, darle 10 bolivianos y decirle, anda a la calle Mercado y compra una Constitución oficial en 10 pesos. Volvía con la Constitución. Y el señor Costa y los otros leían el artículo 168 y decían, un momentito, esta Constitución no ha sido reformada. Por lo tanto, por encima de esa sentencia constitucional está la razón de la Constitución. Por lo tanto, si no se ha reformado el artículo 168 tal como establece 411, nosotros no podemos cumplir. Simplemente ¿por qué? Porque al asumir nuestros cargos hemos jurado cumplir y defender la Constitución. Simple, es una cuestión de moral pública, ¿no? ¿Y ahora qué sucede con el Tribunal Constitucional Plurinacional? Y voy a tratar de ser no solamente lo más exquisito académicamente, sino voy a tratar de ser lo más razonable en el sentido lógico. El presidente Choquehuanca hace unos días atrás hizo una declaración de una crítica que yo realmente me sorprendí, de una crítica
terrible al sistema judicial. No a la justicia, porque no hay que confundir. La justicia es un valor. La justicia hay que dejarla en paz. Correcto. La justicia está cautiva, es otra cosa. El valor de la justicia en Bolivia está amarrado con 20.000 cadenas. Es otro tema. Pero el sistema judicial en Bolivia es un sistema corrupto. Y es un sistema corrupto porque excede arbitrariamente sus competencias y no cumple absolutamente ni un solo artículo de las potestades que tiene el órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional establecidos en la Constitución y la ley. Ejemplo simple: celeridad, justicia pronta y oportuna, debido proceso, publicidad, debido proceso. Debido proceso, por Entonces, favor. Es decir, ¿de qué estábamos hablando? Y el presidente, el vicepresidente, cuando lo escuché, dije, primera vez que escucho hablar algo que tiene razón. Es decir, al buen entendedor pocas palabras, y ahí pensé, tiene dos mensajes, uno verdadero, que es la crítica a un sistema corrupto, y el otro es la justificación a mantenerlos en el poder, ¿cierto?, al órgano judicial y especialmente al Tribunal Constitucional Plurinacional. Es una ironía, y a mí más que una contradicción, me parece de una hipocresía pero supina. Primero, asumes que tienes el problema, pero dices, bueno, es lo que hay, como me conviene, continuaré manteniéndolo. Me parece una actitud absolutamente hipócrita. Bueno, muy política, ¿no? No. Muy política. Por supuesto, pero miren, el problema es de que cuando en los medios de comunicación a veces uno escucha frecuentemente las especulaciones que dan muchas personas que son entrevistadas, y en vez de generar una cultura constitucional, de educar a la población, los que supuestamente saben de Constitución, lo que hacen es confundirla y llevarla a la Constitución a un plano netamente de la política, ¿no? Lo cual es completamente, me parece, aberrante. El Tribunal Constitucional Plurinacional está compuesto por 4 salas. En cada sala hay 2 magistrados. Son 8. Y hay un presidente que solamente dirime. Él no es parte de las salas, sino que él es parte de la sala plena. Ayer yo escuchaba al señor Tawichi, que es uno de los vocales, y él decía que han presentado una avocación, ¿no? Miren, ellos no pueden presentar una avocación, número 1. El Tribunal Constitucional Plurinacional, y esta es parte de uno de los capítulos de mi tesis, el Poder Constituyente al Tribunal Constitucional le ha dado una herramienta maravillosa en la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. Es que cuando la sala plena, de oficio o a petición, constate que hay precedentes contradictorios constitucionales a la Constitución, el Tribunal Constitucional puede aplicar el artículo 28 de su propia ley en los numerales 15 y 16 y reconducir los precedentes contradictorios por doctrina constitucional o por avocación. ¿Qué quiere decir esto? Este tribunal, estimado Ramón, sí, el actual, el momento que Morales renuncia el año 2019, y todos estos magistrados estaban por renunciar, también, por supuesto, porque había un caos institucional en Bolivia. Presenté el 19 de noviembre del año 2019 una petición, no un memorial, una petición para que la Sala Plena del Tribunal Constitucional pueda reconducir 5 sentencias contradictorias que son parte de mi tesis, pero que las pueda no anular, porque una sentencia constitucional no se puede anular. Y otra es que leyendo los 7 puntos que han firmado ayer como gran cosa, esos 7 puntos carecen de lógica, completamente. Porque de alguna forma estás induciendo a que el Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, se aparten también de la Constitución. Y otra cosa, anulen el 203 de la Constitución, el cumplimiento obligatorio de las sentencias. Si bien este es un auto constitucional que tiene la validez de una sentencia, porque el Tribunal Constitucional emite
autos constitucionales, declaraciones constitucionales y sentencias constitucionales plurinacionales. Fallos. Sí, son las tres formas de emitir. Correcto. Y el auto constitucional, que es producto de una enmienda, es un auto confuso, obscuro, y es un auto que genera una manipulación al sistema democrático en Bolivia. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido, doctor Hidalgo? En el sentido que en 70 páginas que tiene este auto, hace una descripción contradictoria con respecto a algunos derechos humanos que se han vulnerado a algunas personas postulantes y algunas características de la forma en la que han puesto, en otras palabras, en las listas a personas que no deberían estar, es decir, de una circunscripción departamental a otra, etcétera. Ok. Pero eso se podría quedar en el terreno de la objeción y nada más. Es decir, algo que podría haberse resuelto en el terreno de la objeción se ha desmadrado. Por se supuesto. ha convertido y manipulado de una forma política y aviesa. Por supuesto. Perversa. La pregunta es, doctor Hidalgo, ¿a quién le interesa esta confusión? ¿A quién le interesa mantener este estado de confusión y de incertidumbre que ha llevado a un pronunciamiento político de 7 puntos? Que son redundantes, coincido totalmente con usted, pero que destacan en uno: viabilizar las elecciones el 15 de diciembre. Doctor Hidalgo. Mire, personalmente creo, y esto lo digo con mucha responsabilidad, Lo sé. y que los radioyentes no crean que soy un anárquico, ni que soy una persona antisistema. ¿No? O sea, un anarquista no. Más bien es un hombre de ley. Sería todo lo contrario ser anarquista. Pero yo creo lo siguiente. Hubieron 5 años, a partir del año 2017, del tremendo fallo, de este fallo de la 84, ante todo, para que la Asamblea Legislativa y el Poder Político hayan podido pensar realmente en la necesidad absoluta de una reforma parcial de la Constitución con respecto a la forma de elección de las altas autoridades judiciales. En este proceso hemos visto, por ejemplo, entre comillas, los chanchullos. Y nadie dijo absolutamente nada. ¿Cómo es posible, Ramón, que para ser elegido magistrado del Tribunal Constitucional, o del Tribunal Supremo de Justicia, o del Consejo de la Magistratura, o del Tribunal Agroambiental, te hagan 3 preguntas? 3 preguntas que las puede responder tranquilamente una persona que esté en segundo curso de Derecho. Y que hagan una calificación de méritos los políticos, y esa calificación de méritos no la haya podido hacer yo llamaría, un equipo colegiado de juristas, etcétera. Era una de las ideas de los juristas independientes en su momento. Esta era una de las ideas, que fueran juristas independientes, plenamente calificados, autoridades, quienes pudieran definir esto, y no un sistema político que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Es que lamentablemente en esos juristas independientes había también políticos independientes. Bueno, también, es verdad. Ese es el problema. El problema es de moral, es un problema de moral pública, Ramón. Pero para aterrizar, sí. si me permites 2 minutos, claro que sí. Para aterrizar. No soy Nostradamus, pero de los que sí estoy seguro, me hago responsable de mis palabras, es que en el caso que existan las elecciones el 15 de diciembre, que están en duda, aún están en duda, bueno, ver para creer, Santo doctor Tomás. Hidalgo, después del pronunciamiento de ayer, sí. Todos cerrando filas, Sí. con el Tribunal Supremo Electoral, ¿usted cree que no va a haber elecciones? Yo personalmente, ver para creer como Santo Tomás. Bueno, esperemos que... Es que, mire, yo realmente he perdido completamente la confianza en el sistema judicial. Bueno, yo no la tuve, pero... No. Usted la ha perdido, yo no la tengo, ni la he tenido.
Eso es un buen análisis. Creo que voy a adoptar tus palabras en el sentido que nunca la tuve. Sí, sí. Yo nunca la tuve. Sí, sí. De hecho, no la tengo, ¿no? Es difícil creer en ellos. Y tienes toda la razón, pero pienso que así se llevan a cabo las elecciones, van a ser otro desastre. Y hay algo más. ¿Cuál? ¿Las judiciales? Las judiciales. ¿Por qué? Fíjate que en las dos anteriores ha sido un desastre porque el voto nulo y blanco ha sido superior al voto válido. ¿Y eso qué quiere decir? Una falta de legitimidad y ante todo una falta de confianza, una falta de credibilidad y una cosa, no me importa. La gente dice no me importa. Porque no sabes quiénes son. Por supuesto. ¿Cómo vas a ir a votar por desconocidos? Claro. Yo ayer, veía un canal de televisión anoche, una tragedia familiar de una persona enferma con lupus, con 3 niños, y que a su esposo, un policía, lo tienen detenido injustamente. 6 meses, le han quitado el seguro médico, los sueldos de policía, en un tema absolutamente, realmente inhumano. En otras palabras, podríamos decir que el sistema judicial en Bolivia es un sistema inhumano. Esa es. La dignidad humana para el sistema judicial boliviano, la dignidad humana no vale nada. Absolutamente nada. Y ese es un problema grave. Porque ese es un problema de una reflexión moral, Ramón. Y que no vengan con cuentos de que vivimos en un estado plurinacional, en un estado donde existe la justicia social. La justicia indígena originaria campesina en Bolivia no existe. ¿Y sabes por qué no existe? Porque el poder político, a través de la ley de deslinde jurisdiccional, le ha quitado esa potestad. Es que, retomo sus palabras, la justicia existe. Lo que no existe es el sistema. Por supuesto. Claro, pero es que la justicia, en el ideal, existe. En ideal existe, por supuesto. Claro, usted ha escrito, ¿cuántas páginas tiene? 555. Ahí está, 555 páginas donde se demuestra que la justicia existe, pero que falla es el sistema de administración. Doctor Hidalgo, esta es la realidad, ¿no es cierto? Por supuesto. Claro. Lo que falla es esa ausencia total de institucionalidad constitucional como fundamento del sistema democrático. Correcto. Y lo que falla en Bolivia es que el poder político, es decir, en otras palabras, el poder político no ha cumplido, y esto es lamentable, y yo lo puedo demostrar, no ha cumplido un solo artículo de la Constitución Política del Estado. Es más, no ha cumplido ni siquiera las disposiciones transitorias. Por ejemplo, el 2013, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional inaplica la disposición primera de la Constitución y le otorga la posibilidad de repostularse al señor Morales por tercera vez. Punto. Claro. Punto. O sea, ya hemos visto, por ejemplo, que nos denominen Estado plurinacional a través de un decreto supremo y no de la Constitución. El decreto supremo número 18, el decreto supremo 49, del 18 de marzo del año 2009, en un solo artículo, en ese decreto supremo, el 48, decreto supremo, de un plumazo, nos denomina Estado plurinacional. Por eso que la Constitución tiene 3 formas de denominar a Bolivia. Estado boliviano como tal, artículo 1, Nación boliviana, artículo 3, y República de Bolivia, artículo 11. Y en 14 artículos de la Constitución usted va a encontrar el nombre, el concepto de república, ¿no? Por lo tanto, lo que hemos vivido en Bolivia en estos últimos 20 años es un sistema arbitrario y dictatorial. ¿Y sabe por qué? No, y autoritario. No, y dictatorial. Y voy a decir por qué, en el sistema de justicia. Porque el Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional de los 10 años, el año 2001, emite una sentencia constitucional en la cual establece y dice: las resoluciones que no tengan motivación ni fundamentación, etcétera, serán resoluciones arbitrarias y dictatoriales. Por lo tanto, las 7 resoluciones a las cuales las estudio en esta tesis, esas 7 resoluciones son arbitrarias y dictatoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que se han alejado completamente del espíritu de la voluntad del constituyente. Ahora, ¿qué voluntad? ¿De cuál constituyente? ¿Del de Sucre?
¿Del de la Calancha o el del de Oruro? ¿O del constituyente de facto de la Plaza Murillo, que el año 2008 y 2009 reformaron 144 artículos? Y hoy veo a varios de ellos, de analistas, ¿cierto?, que fueron parte de esa banda de corruptos constitucionales, hoy hablando de libertad, hablando de constitución, hablando de institucionalidad, cuando yo creo que no tienen absolutamente la mínima moral para dirigirse al pueblo boliviano en términos políticos. Moral y política es un oxímoron, que es una figura literaria que significa una contradicción en sí misma. Por supuesto. Y lo vemos en cada instante, ¿no? Ayer sonrientes los llamados líderes políticos yendo a una componenda. Yo le decía a Teresa Morales al inicio, le decía, ¿por qué no han ido a una cumbre económica? Ya que uno de los problemas urgentes del país es la economía. Cierro eso. Y luego le comentaba, ¿no? Es decir, para llegar a un acuerdo político que viabilice unas elecciones judiciales, cuando tú vas a tener magistrados que van a ser funcionales los que vengan al poder político que está y por venir, porque esa es la realidad, el porvenir es tan aciago como el presente. Por lo tanto, ¿qué puedes esperar? ¿Qué puedes esperar de un sistema que hace agua por todos lados? Nada. Pues ya está. Doctor Hidalgo. Absolutamente ¿Qué hacemos? Nada. ¿Pero qué podemos hacer? A ver, como sociedad civil, tuvimos la oportunidad de cambiarlo, no nos dio la gana. No quisimos ni tuvimos la voluntad, ni política ni social. Ni ciudadana, perdón, más que social, ciudadana. Yo creo que como sociedad y desde el punto de vista en el cual yo me desenvuelvo, que es el punto académico, aunque no solamente académico, porque también soy parte de procesos judiciales como abogado, sobre todo en temas constitucionales, pero como sociedad civil, yo creo que lo más importante es que construyamos cultura constitucional, ante todo. Creo que es necesario en Bolivia, pronto, el universo lo permita, una reforma total de la Constitución. Ahora, me olvidaba de decirte algo en este momento muy importante. Sí, adelante. En 199 años, Bolivia, el Estado boliviano, se ha otorgado 17 constituciones, en 199 años. Si nosotros dividimos 199 entre 17, quiere decir que Bolivia se ha otorgado una constitución en un promedio de cada 11 años y 5 meses. Esto es un parámetro que nos orienta y nos dice, oigan, en Bolivia las constituciones no funcionan. Es decir, apenas las constituciones están empezando a caminar y las paralizas. Pero porque, no, las paralizas no. Las paralizan. Las paralizan. Ellos. Sí. Ya sabemos quiénes. Sí. A los que les interesa tener una carta magna, sí. considerada como la Biblia, intocable, escrita Sí. en piedra, que puede ser fácilmente manipulada. Sí, correcto. Dependiendo de sus intereses. Esto está clarísimo, doctor Hidalgo. Admiro tus argumentos epistémicos en las correcciones que No, haces. Uy, por Dios, no pretendo No, es que absoluto. es Yo que no es soy muy abogado, importante. por favor. Es que no es que No seas la idea. abogado. Utilizo el sentido común. Yo no soy abogado. Yo me considero, y lo voy a decir hoy, un jurista. ¿Y por qué me considero un jurista y no es una soberbia? Porque me he pasado mi vida estudiando desde los 5 años. No solamente tengo una profesión, pero me he pasado desde los 5 años estudiando y sigo estudiando. Hoy estoy pensando en un postdoctorado. Pero ¿por qué te digo esto? Te digo lo siguiente. Es que las sociedades más prósperas en el planeta son sociedades muy educadas. ¿A qué me refiero? Ahí vamos. A una formación Ahí vamos. de primer nivel, a una formación elite, a una formación donde antes de ingresar a un curso de la universidad, lo primero que nos enseñan es semántica, es decir, a entender el significado dentro de la palabra. Déjame buscar. Y no, Continúe. y no empezar los diálogos como escuchamos en el sistema político o como el de ayer, ¿no? Todos eran héroes en el Tribunal Supremo Electoral y a mí me pareció un circo. ¿Y sabe por qué lo voy a decir? Yo tengo mucho respeto por las autoridades, pero por lo que yo no tengo respeto es por sus ideas y cómo llevan las instituciones. Yo los respeto como seres humanos. Ellos tienen todo el derecho. Como seres humanos, sí, pero quizás no como autoridad. No como autoridades. La autoridad es algo que se gana con rigor. Por con supuesto, solvencia, yo con los moralidad. respeto como Eso seres humanos, eso es otra pero cosa. no los respeto como autoridades. ¿Por qué?
Mire, le voy a comentar algo. Adelante, estoy buscando una ficha. Hace 2 días, Adelante. y que escuchen eso los abogados, litigantes, voy a dejar una orden instruida al Tribunal Departamental de Justicia. Y sale una persona prepotente y me dice, dígame. ¿Cómo? Le dije. Dígame, me dice. Un momentito, le dije. Usted primero debe decir buen día. Bueno, y luego, educación es una cosa. Y luego debe usted preguntarme a mí, ¿en qué puedo servirlo? ¿Y sabe por qué? Preguntarme en qué puede servirme. Porque usted es un servidor público, le dije. Y yo pago con mucha gente en Bolivia, la mayor parte de los bolivianos, o todos los bolivianos, pagamos impuestos para que les paguen a ustedes. ¿Y sabe cuánto gasta, Ramón? Sí. ¿Sabes cuánto gasta? Nosotros, los que contribuimos con impuestos, ¿cuánto gastamos en los servidores públicos? En los 600,000 más o menos. 8,000 millones de dólares anuales. Claro. ¿Ya? Eso 8,000. Ese aparato hay que reducirlo. 8,000 millones, ¿no? Claro. Y ahí tiene el poder político, pues, un gran ejército de militantes, ¿no? Nadie quiere perder su pega. Es que es un tema de moral. Mira, yo ante todo quiero remarcar, mi intención, mi crítica, nunca es atacar la dignidad de ninguna persona, pero sí cuestionar su moral y su moral pública. Y si es autoridad, mucho más. Porque las autoridades están para servir y ante todo están para cumplir la Constitución y económicamente para justificar sus jugosos y buenos sueldos que tienen, ¿no? Yo hace un momento escuchaba a una señora en tu entrevista hablar del doble aguinaldo. A Teresa Sí, Morales, sí. Mira, el doble aguinaldo, perdón, yo no soy economista, pero sí he estudiado algo de economía constitucional, que es otra cosa. El doble aguinaldo ha sido realmente lo más desastroso que se ha podido hacer en un país como Bolivia. Ese doble aguinaldo significaba más o menos 4.500 millones de bolivianos. Te demostró una realidad ficticia. Completamente Era cuando ficticia. vivíamos en la Matrix. Claro, ¿y por qué no dicen ellos que se han gastado 14,000 millones de dólares en pocos años? El año 2015 teníamos más de 15,000 millones de dólares en el Banco Central y hoy no tenemos casi nada. Bueno, pero es otro debate. Hoy hemos venido a hablar de las elecciones judiciales, ¿no? Yo le llamaría elecciones perjudiciales al sistema de justicia. Son elecciones perjudiciales, ¿no? Bueno, Me pero gusta el concepto. sí, pero esperemos, ¿no? Esperemos a ver qué sucede. Jugar con la palabra. Estoy leyendo un ensayo que se llama La civilización del espectáculo. Mario Vargas Llosa cuestiona cómo todo lo que antes se consideraba cultura o alta cultura se ha ido banalizando debido a los medios de comunicación, a la celeridad, a las redes sociales, al internet, a la falta de, justamente lo que decía el doctor Hidalgo, de moralidad o de moral entendida. Y decía, antes la cultura, la alta cultura, pertenecía a las élites, y cuando se ha democratizado esa cultura, también se ha banalizado el conocimiento. Es decir, es una paradoja tecnológica, que cuanto más acceso a la información tenemos, menos cultos somos. Y ahí quiero romper una lanza, no porque esté a mi lado y le tenga un gran aprecio al doctor Hidalgo, que es un gran asesor en este aspecto constitucional, y en otros, pero sobre todo en el aspecto constitucional, cuando él ha utilizado la palabra élite. La élite no es mala. Una élite técnica, una élite cultural, una élite docta, una élite proba, una élite de magistrados formados con capacidad y con autoridad, no es mala. Cuando tú has llevado al territorio de la elección popular la elección de magistrados, es que puedes votar por X, Z o lo que sea, y no sabes por quién estás votando, no tienes idea. Y ese es el problema de la democracia. Cuando tú hables la democracia a espacios que son eminentemente técnicos y profesionales, es cuando estás equivocándote. Al menos esa es mi opinión. Pero bueno, es mi opinión y no pasa nada, ¿eh? No, tienes una razón casi absoluta. ¿Por qué? Y solamente... No, la razón absoluta no la tenía ni Kant. No, pero bueno. No, por supuesto. Pero, mira, solo si pedimos un ejercicio a los que nos están escuchando en este momento, sí, un ejercicio de recordar quiénes han sido los magistrados del tribunal entre el 2012 y el 2017. No sé quién. ¿Quiénes son los magistrados entre el 2018 hasta la fecha? Y que demuestren qué méritos tienen ellos para haber accedido a ser magistrados.
¿Qué méritos? ¿Cómo mides los méritos? Es decir, de un candidato a una alta magistratura. Lo vas a medir porque tiene un grado académico interesante, quizá un doctorado, unos 5 o 6 libros. O sea, ¿cómo vas a medir eso? El problema que es un problema netamente de características técnicas, ¿no? Y lo que tú dices, yo creo que las élites son muy buenas, por supuesto, pero las élites verdaderas, ¿no? No aquellas élites que se autodominan élites y utilizan el poder para hacer lo que les da la gana al estilo élite, ¿no? Sí. Es eso lo no, que es que ahora van a aparecer que son elitistas, que no, es que hay una distorsión del concepto. Doctor Hidalgo, gracias por haber venido. Están ahí otros entrevistados tocando la puerta de Primeras Noticias. Gracias a ti, Ramón, y ha sido como siempre pues muy agradable. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Participará usted en La Primera Piedra, que es un programa de debate, o mejor dejarlo para...? ¿Cuándo es tu debate? Estos son los sábados aquí, La Primera Piedra, ¿sí? Para el segundo. ¿Para el segundo, tercero? Cuando Sí, quiera. no. Va a haber muchos. No, yo, o para el tercero, sí, pensé que para... No, el primero no. Cuando tú deseas, cuando tú deseas convocarme, pues hazlo con todo gusto, porque si hay algo en que es que como no suele ir usted a los medios, por esto se lo digo. No, o sea, a ti, y te lo digo esta mañana, a tu programa con todo gusto, ¿por qué? Y no lo voy a decir esto porque estás frente a mí, sino yo lo voy a decir de una forma muy categórica y muy sincera. Yo creo que eres, en Bolivia, yo llamo el analista, el periodista más serio, más sincero, más humano y con mayor templanza que tenemos. Tú no temes al sistema. No. Yo creo que el sistema te teme a ti. No, para nada tampoco. Y como dice Serrat, y aquí concluyo, la verdad, o no es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Y eso es lo que tú haces. Sí. Muchas gracias, Ramón. Doctor Hidalgo, muy amable, gracias. No merezco. ¿Me puede enviar una copia? Claro que te voy a enviar una Porque copia. Esto se lo tiene que llevar, ¿no? Sí, lo vamos a traducir en inglés, en portugués y en italiano. ¿Por qué? Porque personas que me han ayudado muchísimo en el desarrollo, tengo al profesor Alan Breuer-Carias, un gran constitucionalista. Sin duda. Vive en New York. Vive en Nueva York. ¿Cierto? Tengo al profesor Ricardo Guastini en Italia. Creo que es profesor de la Universidad de Columbia. Sí. Él es venezolano, pero exiliado, pero es una maravilla. Alan Breuer-Carias, que me ha dado muchos consejos. Lo mismo el profesor Ricardo Guastini, un gran tratadista italiano. Y siempre me acuerdo del profesor Paolo Bonavides, un gran constitucionalista ya fallecido casi a los 100 años en Brasil. Y por eso que en un homenaje a sus lenguas quiero traducir este libro. Porque este libro, que lo voy a hacer libro, es, yo creo, lo más hermoso que podía hasta el momento hacer en mi vida. Caramba, qué bien que lo haya compartido con nosotros. Le agradezco por su tiempo y sobre ti. todo por su conocimiento. Muchas gracias. Doctor Gonzalo Hidalgo.